Bienvenidos al taller del Crazy. En mi canal hay varios videos dedicados al proyecto de cómo conectar un estéreo de auto en tu propia casa. Hay videos, por ejemplo, de cómo conectarlo de manera sencilla, con luces rítmicas, con un amplificador, con una fuente conmutada, con una fuente de PC. Hay muchos tutoriales hablando al respecto. Pero a pesar de que a ustedes les ha encantado esos videos y hacen muchos proyectos diariamente conectando estéreos de auto en sus propias casas, hay algunas personas que me dicen que no encuentran los videos, que no tienen el tiempo de buscar los videos y que quieren todo junto. Así es que, porque tú lo pediste, en este video que será único, una guía completa, te voy a mostrar todos los videos juntos en este mismo video para que no tengas que buscar absolutamente nada dentro del canal o incluso en todo YouTube. Y créanme que esta guía es súper completa y con ella créeme que vas a aprender todo acerca de conectar estéreos de auto en tu propia casa. Bienvenidos al video definitivo de cómo conectar un estéreo de auto en tu casa, paso a paso, todas las cosas, todas las dudas, súper explicado. Hace unos meses subí este video y ya casi vamos para 1.000.000 de visitas. Les agradezco muchísimo. Y a pesar de que solamente recibí elogios en ese video, siento que dejé muchas cosas en el tintero, cosas que no expliqué. Así es que en este video, toda la información que dejé, todo lo relacionado con los otros videos que he subido va a estar englobado en uno solo. Para aquellos que quieran hacer un proyecto maravilloso en sus casas con un estéreo de carro y unas buenas bocinas. Sin más, acompáñenme. Creo que este video será algo largo, pero créeme que no vas a encontrar una mejor forma en todo YouTube de cómo hacer este procedimiento. A las pruebas me remito. Muy bien, para comenzar este proyecto, lógicamente ocupamos un estéreo de auto. Y de estos hay muchísimos modelos. Hay unos que tienen pantalla a color, hay unos que tienen para memoria micro SD, hay unos que tienen para USB, y en este caso, este no es tan nuevo, el que tengo para este video, pero al menos toca discos en MP3 y tiene salida auxiliar, además de que es de una muy buena marca, conocida por sus dispositivos de sonido. En el video anterior, varios me dijeron que dijera algunas marcas que yo recomendaba para los proyectos de auto en su casa. Siempre voy a recomendar la marca Sony, ya que tienen muy buena calidad de sonido, pero también está la marca Alpine, la marca Kingwood, entre muchas otras. Pero esas 4 marcas son las que yo más recomiendo. Muy bien, ya que tengamos el estéreo de auto que será el destinado para nuestro proyecto de estéreo de auto en casa, vamos a continuar con lo siguiente. Y lo siguiente es todo este matorral de cables que la gente solamente al verlos se espanta y no sabe qué hacer con ellos. Y en internet hay muchos videos que te muestran cómo hacerlo, pero no te lo explican bien, no te lo explican a detalle. Para eso es este video, para que no te quede ni la más mínima duda. Por ley universal, y estoy hablando a la hora de conectar un estéreo de auto en tu casa, el cable rojo siempre va a ir junto con el amarillo, justo de esta forma. Esto siempre va a ser la terminal positiva. Varias personas en el video anterior me dijeron que esto no se debe de hacer, que el cable rojo nunca debe de estar con el amarillo junto. Completamente equivocada esa gente que dice eso. Dejen explico por qué. Cuando tú vas a conectar el estéreo de auto en tu propio auto, el cable amarillo significa que son 12 voltios continuos. Significa que este cable siempre va conectado directamente a la batería del carro. Y a pesar de que el carro esté apagado, gracias a este cable amarillo, el estéreo va a funcionar siempre para la memoria.
qué significa la memoria. El ejemplo más claro son las estaciones de radio, ya que si tú desconectas este cable, automáticamente el estéreo de carro va a dejar de recibir voltaje y va a perder todos los cambios que tú has hecho, como las estaciones de radio. Es por eso que cuando tú vas a conectar el estéreo de auto en tu propio auto, tienes dos opciones. Conectarlo como es, significa que el cable amarillo con el amarillo y el rojo con el rojo, lógicamente, pero al hacer esto, tú no vas a poder escuchar música con el auto apagado. Siempre vas a tener que abrir el switch con las llaves o encender el auto para poder escuchar música. Es por eso que este truco es muy utilizado. Y cuando tú vas a instalar estéreos de auto en tu auto, el que te va a instalar el estéreo siempre te va a decir que si lo quieres directo el estéreo o lo quieres de manera original. De manera original es como les acabo de explicar. Y de manera directa significa que incluso aunque el auto no tenga llaves insertadas, aunque no esté encendido, aunque no tenga abierto el switch de las llaves, vas a poder encender el estéreo del auto. Regresemos al proyecto de estéreo de auto en tu casa. Como lo dije, esto es la terminal positiva, el cable rojo y amarillo juntos, y por supuesto, la terminal negativa es el cable negro. Muy bien, ahora quedan todos estos cables que son multicolores y algunos tienen líneas en ellos. ¿Qué significan? ¿Cómo se conecta todo esto? Tranquilo, te voy a explicar todo a detalle. En la descripción de este video te voy a dejar este diagrama que te va a explicar todos los cables y cómo funciona cada uno de ellos. Por ejemplo, el cable gris pertenece a la bocina delantera derecha y el cable gris que no tiene línea es el positivo y el cable gris que tiene la línea es el negativo. En pocas palabras, estos son los cables grises, uno no tiene línea y el otro sí tiene una línea. Entonces ya sabemos que estos dos cables pertenecen a la bocina delantera derecha y el cable positivo es el que no tiene la línea y el cable negativo es el que tiene la línea. Súper explicado para que tú no te pierdas a la hora de instalar el estéreo. Y como puedes ver, yo te explico todo absolutamente. El cable blanco pertenece a la bocina delantera izquierda. Lógicamente, el cable blanco que no tiene línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. El violeta pertenece a la bocina trasera derecha. El cable violeta que no tiene la línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. Y por último, el cable verde pertenece a la bocina delantera izquierda y el cable verde que no tiene la línea es el positivo y el que tiene la línea es el negativo. Súper explicado. Con esto ya sabes cómo se conectan las bocinas correctamente y cómo van a ir acomodadas dependiendo del proyecto que tú hagas, para que las bocinas estén en orden correcto. Mucha gente lo hace a lo tonto y solamente conecta las bocinas sin saber que unos cables pertenecen a la bocina delantera y otros a las bocinas traseras. Y por eso el sonido se escucha todo distorsionado, porque no están conectadas correctamente y tampoco están acomodadas en el orden correspondiente. Ahora, para finalizar, solamente quedan estos dos cables. Y aquí vemos que el cable azul, que no tiene línea, es para la antena monitorizada, que es una antena muy superior, pero esto solamente se utiliza cuando instalamos el estéreo en nuestro auto. Y el cable azul que tiene la línea blanca es el encargado de encender y apagar el amplificador. Este cable es el que es mucho más importante porque es el encargado para el amplificador. Lógicamente este tema no lo voy a tocar en este video porque es muy complejo poner un amplificador en un proyecto de estéreo de auto en tu casa, ya que el amplificador junto con el estéreo y las bocinas van a necesitar mucho amperaje. Más adelante les voy a explicar por qué. Es por eso que esto lo voy a dejar en duda. Pero si quieren un video solamente dedicado al amplificador, en cómo conectarlo en un estéreo de auto, en tu propio auto o en tu casa, déjenmelo en los comentarios y en cuanto pueda lo voy a subir. Varias personas también del video anterior me dijeron para qué funcionaban estas 4 salidas. Todo esto, tanto el cable azul con la línea blanca
y estas 4 salidas van enfocados al video dedicado al del amplificador. Y ya por último, aquí tenemos esta entrada. Esta entrada es para la antena. Por ley universal, todos los estéreos de auto funcionan con 12 voltios. Y aquí vamos a entrar en el tema de cómo alimentar el estéreo de auto en tu propia casa para que éste funcione correctamente. Otra ley universal de los estéreos de auto es que funcionan con corriente directa. Así es que cuando vas a conseguir un adaptador para conectar el estéreo de auto en tu casa, tienes que ver que donde diga output tenga las letras DC, Direct Current, corriente directa. Aquí vemos que este es de 9 voltios de corriente directa. Esto no nos funciona. Ocupamos uno que sea de 12. Mucha gente opta por comprar un cargador de laptop para alimentar el estéreo de auto en tu casa. Lastimosamente, el 95% de ellos funcionan sí con corriente directa, pero a 19.5 voltios o 19 voltios, lo cual excede el límite del estéreo del auto y esto lo va a dañar. Así es que esto no funciona. Hay cargadores de laptop que sí son de 12 voltios de corriente directa, pero son muy raros de encontrar y costosos. Y bien, aquí tenemos uno que es 100% compatible con el estéreo de auto en la casa, ya que tiene corriente directa, como les dije, y 12 voltios. Esto es excelente. Este funciona, ¿verdad? No. Aquí hay muchas personas que cometen el error y piensan que porque el adaptador es de corriente directa de 12 voltios, ya te va a funcionar el estéreo del auto. Pero olvidan un punto muy importante, otra ley universal, el amperaje. Todos los estéreos de auto, justo debajo de las conexiones, van a tener un fusible. Este, por ejemplo, tiene un 5. Significa que tiene una toleración de 5 amperes. Y aquí tenemos la respuesta. Ocupamos un adaptador que sea de 12 voltios corriente directa de 5 amperes para que este en particular funcione correctamente. Aquí hay algo que no expliqué bien en el video anterior. Tú le puedes meter un adaptador de 12 voltios de corriente directa y no importa que tenga 5, 10, 15, 20, 50 o 100 amperios. No va a destruir tu estéreo de auto, ya que solamente el estéreo va a tomar el amperaje necesario para su correcto funcionamiento. En pocas palabras, entre más amperaje, mucho mejor, porque entre más cosas le conectemos al proyecto de estéreo de auto en la casa, como 1, 2, 3, 4 bocinas, amplificador, luces LED y demás, más amperaje vamos a necesitar. En pocas palabras, para que este estéreo funcione correctamente, solamente necesita un adaptador que sea de 5 amperios. Pero si le empiezas a conectar más cosas y bocinas más grandes, vamos a ocupar mucho más amperaje. Aquí tenemos, por ejemplo, un adaptador DC, que es el que ocupamos, de 12 voltios, que es lo que ocupamos, y tenemos que fijarnos justo aquí. Este dice que es 2A. Significa que es de 2 amperios. ¿Puedo conectarle este adaptador al estéreo de auto en la casa? Claro que sí. Y puede que te funcione, pero al tener solamente 2 amperes es muy poco. ¿Por qué? Porque al conectar varias bocinas, al empezar a subirle el volumen al estéreo, este se va a apagar porque no tiene suficiente amperaje. Sí te funciona, pero no es el correcto. Como lo dije, debe de ser de 5 amperes mínimo para arriba. Aquí tenemos el otro ejemplo. Este es de corriente directa, 12 voltios, pero solamente es de 150 miliamperios. No se confundan, esto no significa que es de 150 amperes, no, es de 150 mA, miliamperios. Significa que esto es menos de 1/3 de un amperio. No cometan este error. Aquí tenemos la solución de muchas de las personas que hacen videos en internet. Una fuente de poder de PC.
Ha llegado el momento de comenzar a modificar todos los cables de esta fuente para obtener lo que nosotros queremos. 12 voltios y los 18 amperios que tiene esta fuente de PC. Para comenzar, aconsejo que quiten todos los seguros de plástico si es que los tiene la fuente de tu computadora. Tenemos que quitarlos porque los cables los tenemos que manipular. Con unos alicates son muy sencillos de quebrar y solamente los quitamos de esta manera. Limpien toda la fuente de estos pequeños seguros. Bien, ha llegado el momento de catalogar los cables. Tenemos que separar todos los cables amarillos y esa va a ser nuestra terminal positiva. Y tenemos que separar todos los negros y esa va a ser la terminal negativa. Y tenemos que separar también este cable verde que va a ser el cable que nos va a permitir encender y apagar la fuente. Todos los demás tienen que irse. Así es que yo aconsejo primero cortar todos los cables amarillos y negros y tienen que ser justo a la misma medida. Hagan de cuenta que es como si estuvieran cortando el pelo de una persona. Solamente toman los primeros cables y los empiezan a estirar de esta forma, que son los de muestra, y empiezan a agarrar todos los demás que faltan, los comparan justo de esta manera, por ejemplo, y como si fuera el pelo de una persona, como les dije, justo donde hiciste el corte de los primeros, cortas los demás. Todo esto para que todo se mantenga del mismo tamaño. Haz todo esto con los amarillos que te dije, los negros y el verde. Bien, ya que tengamos todos los amarillos, todos los negros y el verde, los tenemos que separar y tenemos que cortar el resto, ya que estos no nos sirven para nada. Para hacerlo, yo aconsejo cortarlos de manera escalonada. Uno más grande que otro, de esta forma, para que estos no se peguen entre sí a la hora de aislarlos con cinta aislante. ¿Se dan cuenta? Todos los cortes que hice, hay unos que son más pequeños y otros más grandes. Bien, ahora todos los cables desechables, que son estos, los empezamos a torcer de esta manera y solamente tomamos cinta aislante y empezamos a taparlos todos estos cables. Así no hay riesgo de algún corto y demás. Todo aislado y perfecto. Justo de esa manera. Ahora, si se dan cuenta, este trabajo es simple y fácil de hacer, mas no es profesional. No lo voy a hacer en este video, pero les voy a dar la idea para aquellos que quieran hacerlo. ¿Qué es lo que yo haría para que este trabajo quede más profesional? Yo lo que haría es abrir la fuente y los cables desoldarlos directamente de la placa, o si no tengo desoldador, cortarlos pequeñitos para que queden dentro de la fuente de PC. Y únicamente sacaría un cable positivo y uno negativo de adentro de la misma fuente. Es decir, todo el trabajo que voy a hacer por fuera, yo lo haría por dentro y solamente sacaría el positivo y el negativo. Así nos ahorramos todo este disgusto de cables de manera externa. Solamente les doy mi opinión, solamente les doy la idea. Depende de ustedes si lo quieren hacer o no. Bien, el siguiente paso es tomar todos los cables que hemos cortado, todos, y estirarlos lo más que se pueda, justo de esta manera. Así van a ir los cables. ¿Se dan cuenta? Todos los cortes están dispares. Ahora, haz cortes de manera que todo, absolutamente todo, quede del mismo tamaño. Esto es para que sea más fácil la manipulación a la hora de unir todos los cables. ¿Se dan cuenta? Que todo quede prácticamente del mismo tamaño. Ahora tenemos que pelar todos los cables amarillos, los negros y el verde de esta forma. Que sea generoso la forma de pelado. Se puede utilizar pinzas como estas que son especiales para pelar, pero también lo puedes hacer con tus dientes. Recuerda que yo solamente te muestro las herramientas, ahora tú decide cómo aplicarlas. Y bien amigos, ya que todos los cables estén pelados, ahora sí es momento de comenzar a separar. Los amarillos por un lado, yo aconsejo que los tomemos de esta manera y empecemos a girarlos de esta forma, como si fuera una trenza. Los empezamos a trenzar, justo así. Y si fuiste bastante generoso a la hora de pelarlos, al empezar a trenzarlos,
Comienzas a dar vueltas aquí, a todos los cables pelados, y todo va a quedar unido de manera perfecta. Y ahí está, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos la terminal positiva. Hacemos lo mismo con los negros. Pero si queremos controlar la fuente, es decir, apagarla y encenderla a placer, esto es lo que yo haría, o lo que se debe de hacer. Tomar el cable verde por fuera y separamos un solo negro por fuera. Es decir, uno negro y uno verde. Compramos un switch como el que les estoy mostrando y solamente colocamos en un extremo el verde y en el otro extremo el negro. Y así podemos encender y apagar la fuente. Y todos los negros que resten va a ser lo negativo. Aquí les muestro lo que antes les mencioné, una forma de encender la fuente y apagarla a placer. Como saben, aquí tenemos un cable negro y tenemos el cable verde que es para encender y apagarla. Al conectar los dos, la fuente tiene que encender. ¿Se dan cuenta? Porque el ventilador está girando, ahí te das cuenta que la fuente está encendida. Y al separar los dos cables, la fuente se tiene que apagar. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video donde les voy a mostrar que sí funciona conectar una fuente de PC para un estéreo de auto en tu propia casa. Como saben, vamos a repasar. Tenemos que tener el cable verde y el cable negro separados, y esto es el encendido y el apagado de la fuente. Todos los cables negros restantes es la terminal negativa y todos los amarillos es la terminal positiva. Muy bien. Aquí tomamos del estéreo del auto el cable negro, que es el negativo, y va con todos los negros que salieron de la fuente de PC. Justo de esa manera. Y ahora, todos los amarillos de la fuente de PC van en el rojo y el amarillo juntos del estéreo del auto, que es la terminal positiva del estéreo del auto. Solamente los juntamos de esta manera. Y ahora, para finalizar, tenemos que unir el cable verde y el negro para que vean que esto sí funciona. Y ahí, como se darán cuenta, el estéreo ya encendió. Veamos de cerca una fuente conmutada para que vean más o menos de qué tamaño es. Es bastante ligera, ha de pesar como algunos 400 gramos y tiene todas estas conexiones. La fuente conmutada que nosotros necesitamos tiene que ser forzosamente de 12 voltios. Así es que sean muy precavidos a la hora de comprar una. Tiene que ser de 12 voltios. Y el amperaje varía muchísimo. Esta tiene 20 amperios. Más que suficiente para el proyecto de estéreo de auto en tu casa con un amplificador mediano ya con bajo. Pero hay fuentes conmutadas que son de 30 amperios o incluso de 40 amperios. Entre más amperaje, la fuente conmutada va a ser más costosa. Esta, por ejemplo, la puedes encontrar en páginas como Mercado Libre para aquí en México. Una de 12 voltios y de 20 amperios te viene costando como entre 250 y 350 pesos ya con envío a tu casa. De fuentes conmutadas hay muchos diseños, pero todas se parecen entre sí. Lo primero que vamos a hablar es esto, ya que las fuentes conmutadas pueden trabajar a 110 voltios, que es la corriente predeterminada en México, y 220 voltios. Dependiendo la corriente que manejes en tu casa, aquí tenemos un selector que podemos mover hacia la izquierda para 110 voltios y hacia la derecha para 220 voltios. Ahora vamos a la parte más interesante, explicar para qué sirven todos estos tornillos, estos nombres y estas conexiones. La letra L significa línea, la letra N significa neutro. Y esta patita que tiene como una antenita es la tierra. Para este procedimiento yo te aconsejo enormemente un cable de esos que son de computadora, de este tipo de conexión, que se utilizan para conectar computadoras, cargadores, monitores, algunos televisores y demás. Son súper sencillos de encontrar y económicos. Cuando tú lo cortas, aparecen estos cables, estos colores. El cable negro es la línea, significa que va aquí en la L. El cable blanco es el neutro, significa que va en la N. Y el cable verde es la tierra, significa que va lógicamente donde está la antenita de la tierra.
Ahora vayamos con lo último. ¿Qué significan todos estos? Com, B, B, B. Significa que esta fuente conmutada le puedes conectar tres cosas al mismo tiempo. El COM es el cable negativo y el B es el cable positivo. Aquí puede ir una conexión. En el otro COM y en la otra B puede ir otra conexión. Y en el otro COM y la otra B puede ir otra conexión. ¿Qué significa? Que en estas fuentes conmutadas son perfectas y muy recomendables porque puedes conectar tanto el estéreo de auto en tu casa, el amplificador y también las luces, y de manera separada y aislada. Eso es lo más excelente y sobresaliente de las fuentes conmutadas. Por último, falta explicar para qué sirve este potenciómetro. Sirve para aumentar el voltaje. Cuando tú compras una fuente conmutada de 12 voltios, no tienes que alterar esto. Déjalo como está. Automáticamente la fuente está programada de fábrica para que funcione a 12 voltios. Si tú le empiezas a mover ahí, puede que te funcione a 13 voltios, 14 voltios, 15 voltios o más. Así es que esto de aquí no lo alteren para nada. Déjenlo como está. Si la alteras, no pasa nada. Vas a ocupar un multímetro para checar cuánto voltaje te está entregando. Si te entrega de más, lo ajustas hasta que el multímetro te diga que está funcionando nuevamente a 12 voltios. Así es que esto no lo toques para nada. En ocasiones las fuentes conmutadas tienen esta protección, solamente se levanta hacia arriba para que puedas acceder a los tornillos. Vamos a conectarla rápidamente comenzando con la línea, es decir, la letra L. Aquí va el cable negro, como ya les había dicho, métanlo bien y asegúrenlo perfectamente para que este mismo no se salga. Apriétenlo lo suficiente, tampoco demasiado para que no rompan la base. Ahora vamos a conectar el neutro, que es el cable blanco. Lo metemos bien y una vez insertado, pues también lo apretamos. Si hiciste lo que te aconsejé, utilizar un cable de PC, te va a dar el tercer cable, que es la tierra. La insertamos bien y luego también apretamos. Y listo, ya con esto la fuente se va a alimentar. Ahora vamos a conectar el estéreo. Como ya les he dicho infinidad de veces en este canal, el rojo y el amarillo que vienen del estéreo tienen que juntarlos, y esto es la terminal positiva. Y el cable negro que viene del estéreo es la terminal negativa. En los videos que les dejé en la descripción les muestro cómo conectar cable por cable y les explico para qué sirve cada uno de estos. Además que también les enseño cómo conectar un amplificador. Vean los videos para que se empapen de mucho más conocimiento. Algo que olvidé mencionar y algo que también hace excelentes a las fuentes conmutadas es que tienen tierra física. Y esto es excelente cuando le vas a agregar un amplificador al proyecto de estéreo de auto en tu casa. Pues la tierra la puedes conectar directamente aquí. Y es una gran solución y una muy buena tierra. Bien, vamos a conectar primero el negro, que es el negativo. Lo insertamos bien. Y lo apretamos de manera moderada. Y ahora vamos a conectar el positivo, que es el cable rojo y amarillo juntos. Lo insertamos bien e igual lo apretamos de manera moderada. Y listo, les voy a mostrar que funciona perfectamente. Cuando conecte el cable, tiene que encender un LED de funcionamiento de color verde en la fuente conmutada. Puede estar en las esquinas o en el medio, dependiendo la marca. Y lógicamente el estéreo va a encender de manera automática. Vamos a conectar para que vean que todo es correcto. Ya encendió el LED y el estéreo está funcionando perfectamente. Y la solución definitiva es una fuente de Xbox 360. Es mucho más pequeña que una fuente de PC, pesa menos de la mitad que una fuente de PC y lo mejor, funciona a 12 voltios de corriente directa y te da 12.1 amperios, más que suficiente para alimentar todo tu proyecto de auto en tu casa con luces, 4 bocinas y subirle todo el volumen. Y estas fuentes son muy fáciles de conseguir. Puedes irte a un sobre ruedas, a un tianguis, comprarla por internet. Pero yo te aconsejo que la busques en algún mercadito local porque estas son muy comunes y rondan en México al menos entre los 50 pesos mexicanos
y 150 pesos mexicanos, dependiendo donde la compres. Si te la quieren dar muy cara, búscala, no la compres cara. Te aseguro que la vas a venir encontrando en las chácharas de tu ciudad. Pero estas no vienen diseñadas para conectarse directamente al estéreo del auto. Tenemos que modificarlas. Entonces, cuando tú compras una fuente como estas y ya le cortaste la entrada que va directamente a la consola, te van a quedar puros cables de esta forma. Una vez que lo cortaste y le retiraste el plástico, van a estar todos estos cables. Siempre van a venir 3 amarillos y 3 negros. Estos siempre tienen que ir juntos. Los 3 negros de la fuente de poder de Xbox 360 es el polo negativo. Los 3 amarillos que están en la fuente del Xbox 360 que tenemos que sujetar bien de esta forma es el positivo. Entonces, negativo y positivo. Y los 2 cables restantes tienen que ir juntos de esta forma, ya que estos 2 cables se encargan de que la fuente encienda. ¿A qué me refiero con que la fuente encienda? Déjenles muestro. Cuando tú conectas la fuente de 360 a la luz, tiene que estar siempre el LED verde. Esto significa que la fuente está encendida y te está proporcionando todo el amperaje y el voltaje necesario. Pero si tú los cables rojo y azul los separas, la fuente se va a apagar. Entonces aquí está apagada y aquí está encendida. Aquí yo les aconsejo comprar un switch como el que están viendo en esta imagen para que así puedan ya sea apagar y encender la fuente a placer. Recuerda que yo solamente te muestro las herramientas, tú úsalas como quieras a tu beneficio. Bien, entonces como ya lo había explicado, el rojo y el amarillo van juntos, es la terminal positiva, y los 3 cables amarillos que son el positivo de la fuente de 360, todo esto es la terminal positiva. Tiene que estar conectado justo de esta forma. Y lógicamente el cable negro del estéreo va a los 3 cables negros de la fuente de poder de Xbox 360. Muy bien, ya tenemos la fuente conectada correctamente justo al estéreo del auto. Vamos a ver si esto funciona. Y lo voy a hacer completamente en vivo. Déjenla conecto. Veamos si enciende. Listo. Ya encendió la fuente porque ya encendió el estéreo. Miren, ahí está encendida. Ya encendió el estéreo. Ahora vamos a otra regla universal a la hora de conectar estéreos de auto en tu casa. La polaridad. Esto es muy importante para que no conectes el positivo en el negativo en el positivo, provoques un corto y dañes el estéreo del auto. ¿Cómo saber la polaridad para conectar correctamente el estéreo de auto en la casa? Muy fácil. Si vas a utilizar un adaptador como estos, tienen que tener este dibujito. Este dibujito es la polaridad. Aquí vemos que el menos es el que está afuera. ¿Qué significa? Que la terminal negativa es esto de aquí. Y aquí vemos que el positivo es el que está adentro. ¿Qué significa? Que el positivo es dentro de aquí. Pero ahora hablemos de algunas cosas que se me pasaron del video que subí hace algunos meses. La primera y la más importante, la impedancia de los estéreos y las bocinas. Impedancia o también conocida como los ohms. Muy bien, ¿y cómo saber la impedancia, es decir, los ohms de un estéreo de auto? Algunos estéreos lo tienen en el sticker principal. Este, por ejemplo, quizás lo tenía aquí, pero está rasgado. Lo bueno es que tenemos el modelo para poder buscar en internet. Este es un modelo Sony CDX GT 360S. Con esto de aquí vamos a averiguar cuál es la impedancia de este estéreo en particular. Como vieron, este estéreo es de 4 ohms, tiene una impedancia de 4 ohms. Pero si el estéreo de auto lo vas a comprar nuevo, es casi una ley universal que alrededor de la caja te va a decir de cuántos ohms es el estéreo de carro que vas a comprar, es decir, la impedancia. Aquí, por ejemplo, tenemos la caja de este estéreo que tiene pantalla. Y aquí nos damos cuenta que, como les dije, es la ley universal que todos funcionan a 12 voltios de corriente directa. Y aquí vemos
la impedancia de las bocinas es de 4 ohms. 4 y esto es el ohms. A veces viene identificado con una OHM, pero la mayoría de ocasiones viene como si fuera una herradura de caballo. Es por eso que cuando tú vas a hacer el proyecto de auto en tu casa, las bocinas que son 100% correctas para conectar deben de ser de 4 ohms. Hablando lógicamente de mi proyecto, porque mi estéreo es de 4 ohms y aquí tengo una bocina de 4 ohms, que es la indicada, es la correcta. Y también lo que no expliqué en el video anterior es esto. Yo quiero escuchar todavía el radio en mi proyecto de auto en la casa, pero no me explicaste algo sobre la antena. ¿Qué debo de hacer? Tranquilo, aquí te voy a explicar a detalle. Aquí, como puedes ver en internet, tú puedes comprar este tipo de antenas que te funcionan para los estéreos de auto en la casa. No son muy costosas y son las que yo más aconsejo. Asumo que ya viste el video de cómo conectar un estéreo de auto en tu casa y ya sabes qué significa todo esto y las conexiones. Este cable de aquí se llama remoto. Este cable lo que hace es mandarle la señal al amplificador de que el estéreo está encendido y así se enciende el amplificador. Y cuando el estéreo de auto se apaga, este cable le dice al amplificador que se apague. Y lo otro que vamos a ocupar para poder conectar el amplificador a nuestro estéreo de auto en nuestra casa son estas dos salidas, la L y la R. Estas dos, y aquí mismo te marca que son salidas out y son para el sub. Te puede decir subwoofer, sub o de otras maneras, pero debes de buscar las que son salidas, las que dice out, no las que dicen in. Estas dos son para otra cosa que después voy a explicar. Nuevamente, para aclarar, supongamos que tú ya tienes el estéreo de auto en tu casa ya conectado. No ocupas desconectar absolutamente nada. Solamente este proceso lo tienes que hacer con el estéreo de auto apagado. Y debes de tomar el cable azul con la línea blanca y las dos salidas RCA que te proporcioné en este video. No debes de desconectar ni las bocinas ni las luces que le hayas hecho. No. Solamente vamos a ampliar nuestro proyecto de auto en tu casa. No tienes por qué modificar absolutamente nada. Solamente toma y haz lo que te dije hace un momento. Bien, ha llegado el momento de enfocarnos en el amplificador completamente. El amplificador lo que hace es, como dice la palabra, amplificar el sonido para que se escuche mucho más fuerte. De amplificadores, como pueden ver en estas imágenes, hay muchos diseños, muchos modelos, algunos pequeños, otros medianos, otros grandes, otros muy grandes, pero en esencia todos hacen exactamente lo mismo y todos en general se conectan de la misma manera con los principios bases que yo les voy a dar en este video. La primera regla universal de un amplificador de auto son los watts que este mismo tiene. Hay amplificadores que tienen 200 watts, 300 watts, 600 watts como en este caso, 800 watts, 1000 watts, 1500 watts, 2500 watts e incluso mucho más. Pero el problema es que entre más grande sea el amplificador de auto que vas a conectar en el proyecto de auto en tu casa, mucha más corriente vas a necesitar, mucho más amperaje. Así es que para este proyecto de estéreo de auto en tu casa, te aconsejo que sea un amplificador entre 400 y 600 o máximo 800 watts. No te aconsejo que le metas un amplificador a un proyecto de estéreo de auto en tu casa que sea de más de 1000 watts, 1500 watts, 2500 watts, porque te va a ser completamente inútil. Necesita mucho amperaje y va a ser un dolor de cabeza conectarlo. Así es que para el proyecto de estéreo de auto en tu casa con amplificador, yo te aconsejo un amplificador entre los 400 watts y 800 watts. Por si se lo preguntan algunos, los watts es la potencia que le da al bajo o subwoofer que le vas a conectar. Otra regla universal de los amplificadores es la tierra física que viene identificada con una antenita y varias líneas, con GND, te puede decir ground o incluso te puede decir tierra.
¿Qué es lo que hace la tierra en un amplificador de auto? Lo que hace la tierra es que elimina el ruido que se puede escuchar cuando tienes bocinas conectadas al amplificador. ¿Puedes conectar un amplificador sin tierra? Por supuesto que sí, pero no es aconsejable, para nada. ¿Por qué? Porque vas a tener ese ruido, déjenlo pongo. Ese ruido lo vas a tener en tus bocinas, porque este cable de tierra lo que hace es eliminar ese sonido. Y entre mejor tierra le pongas al amplificador, menos sonido se va a escuchar. Aquí quiero hacer un entre paréntesis. Cuando tú vas a conectar un amplificador a un auto, conseguir una tierra es muy simple. ¿Por qué? Porque el auto donde estamos conduciendo está hecho de acero. Y solo basta encontrar una tuerca en el chasis debajo del asiento, conectar un cable ahí, conectarlo directamente al amplificador y vas a tener una tierra perfecta. Pero cuando hacemos un proyecto de auto con amplificador en la casa, encontrar una tierra puede ser un dolor de cabeza. Pero a continuación les voy a dar algunas ideas. Si en tu casa tú tienes una puerta de fierro, busca la forma de conectar un cable donde no estorbe, y ese cable es perfecto porque la puerta es completamente de fierro y es una tierra perfecta. Si en tu casa tienes rejas como estas, también aquí podrías envolver un cable y eso también sería una tierra perfecta. De aquí un cable largo que esté hasta el proyecto de auto en tu casa y lo conectas exactamente en la tierra del amplificador. Si en tu casa tienes una computadora vieja que ya no uses para nada, también te sirve porque el chasis es completamente de fierro. Solamente busca un tornillo y pon un cable ahí, fíjalo bien y ese cable llévalo directamente al amplificador de estéreo de auto en tu casa. Espero que algunos de los tips para conseguir una tierra física les hayan servido. Hay muchas otras formas de conseguir una muy buena tierra. Incluso la puedes tomar directamente desde tu poste de luz, ya que tu poste de luz obligatoriamente tiene que tener una tierra. Es un fierro que está enterrado directamente en el concreto o directamente en la tierra. Ahí puedes enrollar un cable y traerlo directamente al amplificador. Esa tierra también sería perfecta. O también puedes buscar por internet una manera de hacer una tierra física en tu casa que te funcione a ti y a tus propiedades y a lo que tú estás intentando hacer. Recuerda que yo solamente te doy ideas. Depende de ti cómo las aplicas y cómo lo resuelves. Otra regla universal de los amplificadores de auto es que todos, sin excepción, al igual que los estéreos de auto, funcionan a 12 voltios de corriente directa. Falta explicarles la tercera conexión. La tercera conexión te puede aparecer aquí con un control remoto, te puede decir REM o te puede decir remoto. Aquí es donde va el cable azul con la línea blanca que viene directamente de tu estéreo. Como les dije, ese cable se llama remoto. Aquí dice REM, es decir, remoto. Ese cable lo que hace es mandar la señal para que se encienda o se apague el amplificador, dependiendo si está encendido o apagado el estéreo de auto en tu casa. Bien, ahora tenemos que explicar qué es esto en un amplificador. Esto de aquí varía dependiendo la marca y el estilo del amplificador, pero se llama canales. Este amplificador es de 2 canales. ¿Por qué 2 canales si tiene 4 conexiones? Porque lógicamente un canal es la conexión de más y menos de un bajo o un subwoofer o una bocina. Entonces aquí es menos y aquí es más. Aquí es menos y aquí es más. Un canal, 2 canales, para que te quede completamente claro. Pero hay amplificadores que tienen 4 canales y vas a ver 8 conexiones como estas. 2 por cada uno del bajo que vas a conectar o bocina. Para el proyecto de estéreo de auto en tu casa con amplificador, que es lo que estamos viendo en este video, yo te aconsejo un amplificador pequeño como este, que solamente sea de 2 canales. Obviamente, como ya vieron en el video de cómo conectar el estéreo de auto en tu casa, el cable rojo siempre va a ser el positivo y el cable negro
siempre va a ser el negativo. Ahora tenemos que ver todos los accesorios que incluye un amplificador. Y aquí yo podría durar horas hablando de las cosas diferentes que puede hacer un amplificador y otro. Porque cada marca de amplificador llama diferente a lo que viene siendo las propiedades del amplificador. Y por último tenemos que explicar esto de los RCAs. Aquí tenemos el estéreo de auto que voy a tomar como referencia para conectar el amplificador. Como les expliqué, tenemos que tomar la salida donde dice out, salida, la L el blanco y la R el rojo para el subwoofer. Esto recuerda que es una salida. Tú no puedes conectar una salida en otra salida. No tiene sentido. Recuerda que el estéreo de auto es la salida. Entonces tú tienes que conectarlo donde dice input. El L va aquí y el R va aquí. Súper explicado. Bien, ya después de unos minutos ya saben para qué sirven todas estas conexiones y también ya saben para qué sirven todas estas conexiones. Ya has aprendido mucho sobre amplificadores. Recuerda que yo solamente estoy haciendo una guía útil. Todos los amplificadores tienen propiedades diferentes dependiendo la marca. En esencia todos se conectan igual y universalmente todos son de 12 voltios. Pero hay unos que tienen más canales que otros y demás. Recuerda que yo solamente te estoy dando como una aproximación. Tú te tienes que empapar de conocimiento por tu cuenta, buscando la marca del amplificador en Google, viendo de cuántos watts es, viendo también de cuántos canales es. Solamente yo te estoy ayudando, pero no te puedo dar toda la información. Es prácticamente imposible. Pero espero que hayas aprendido lo suficiente para conectar el amplificador al estéreo de auto en tu casa de una manera sencilla. Ha llegado el momento de la última regla universal de los amplificadores cuando los conectamos en proyectos de estéreo de auto en tu casa. Y es la regla de 100 a 1. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo regla de 100 a 1? Tranquilo, déjate explico. Por cada 100 watts que tenga el amplificador que vas a conectar en un estéreo de auto en tu casa, tenemos que meterle un amperio. Si el amplificador es de 1000 watts, necesitamos 10 amperios solamente para el puro amplificador. Si el amplificador es de 2500 watts, súper poderoso, vamos a ocupar 25 amperios solamente para alimentar ese amplificador. Espero que me haya explicado. Este es de 600 watts. Significa que basado en la regla de 100 a 1, voy a ocupar 6 amperios solamente para alimentar el amplificador. Ahí no estamos contando lo que se necesita para alimentar el estéreo de auto en tu casa. Recuerda que el video que también te dejé en la descripción, te mostré cómo conectar el estéreo de auto en tu casa. Y en ese video te enseñé que la mejor forma de alimentar un estéreo de auto en tu casa es con una fuente de Xbox 360, porque estas funcionan a 12 voltios y te dan 12 amperios. Lógicamente no voy a volver a explicar cómo conectar la fuente a un estéreo de auto en tu casa. Ya tuviste que haber visto el video que está en la descripción. Ahí lo explico a detalle. No voy a volver a explicar lo mismo. Si el estéreo de auto en tu casa lo tienes con las 4 bocinas conectadas, mínimo necesitas 10 amperios para que este funcione correctamente a un volumen de un 50 a 70%. ¿Qué significa lo que les acabo de decir? Que en el proyecto de estéreo de auto en tu casa, con esta fuente de poder de Xbox 360 es más que suficiente. Pero si queremos agregarle un amplificador, es insuficiente. No es suficiente. Se va a apagar tu proyecto. Necesitas más amperaje. ¿Cómo podemos resolver esto del amperaje para tener suficiente potencia para encender el estéreo de auto en tu casa con luces LED, 4 bocinas y el amplificador con el bajo o subwoofer? ¿Cómo corregirlo? Tranquilos, en este video se los voy a explicar de manera detallada. Necesitamos una fuente de Xbox 360 para el puro estéreo con las 4 bocinas, luces LED y demás. Y necesitamos otra fuente de Xbox 360 solamente para el amplificador. Esta es la solución definitiva. Si sumo todo esto,
entre estas dos fuentes me van a dar 24 amperios, más que suficiente para mi proyecto de estéreo de auto en mi casa con amplificador, porque nada más necesito 10 para el estéreo de auto en la casa con las 4 bocinas, luces y demás, y necesito 6 para el amplificador con el bajo o subwoofer. Si lo sumamos, solamente necesito 18 amperios, y esto de aquí me da 24 amperios. Incluso me sobra para conectarle un poco más de cosas. Cuando tú cortas una fuente de Xbox 360, te van a quedar todos estos cables. Tienes que juntar todos los negros y esta es la terminal negativa. Tienes que juntar todos los amarillos y esta es la terminal positiva. Y el cable rojo y azul es para encender y apagar la fuente. Así es que siempre tiene que estar unido para que nunca se apague. ¿Cómo conectar estas fuentes para que funcionen como si fuese una? A esto se le llama conexión en paralelo. Yo, por ejemplo, para este video no lo voy a hacer, porque esta fuente no la voy a echar a perder para el proyecto de este video, ya que no es mía, pero te voy a explicar a detalle. Para poder hacer una conexión en paralelo, necesitamos dos fuentes de Xbox 360 que sean iguales de preferencia, es decir, del mismo tamaño y de los mismos amperes. Porque depende la fuente de Xbox 360, te puede dar menos amperes o más amperes. No aconsejo revolverlas, aconsejo que sean exactamente iguales. ¿Cómo saberlo? Muy simple. En el sticker te dice, esta por ejemplo funciona a 12 voltios con 12.1 amperios. Y esta de acá funciona a 12 voltios 12.1 amperios. Es la misma, hasta del mismo tamaño son. Yo aconsejo que si vas a hacer una conexión en paralelo, sean exactamente iguales las fuentes que vas a usar. Aquí tenemos el cable cortado de una fuente y otro que no voy a cortar. Pero si lo corto, va a ser exactamente igual que esto. ¿Cómo hacer una conexión en paralelo? Imagínate que esta fuente también ya está cortada. Y ya tengo los 3 cables amarillos y los 3 cables negros. Bien, pues los 3 cables negros los vas a juntar con los 3 cables negros de la fuente. Entonces van a ser 6 cables negros que van a estar conectados. Y los cables amarillos de acá, que son 3, también tienes que conectarlos con los cables amarillos de acá. Van a ser 6 cables amarillos. Entonces, así se hace la conexión en paralelo. Lo único que no tienes que poner junto es el cable rojo y azul. Ese manténlo separado en las fuentes. No los juntes. No juntes 2 rojos y 2 azules. Manténlos separados. Lo único que tienes que juntar son los amarillos con los amarillos y los negros con los negros. Al hacer eso, automáticamente, ya que las dos fuentes estén conectadas a la luz, nos va a dar 12 voltios con 24.2 amperios. Aquí quiero resolver una duda que quizás tú te estás generando. Cuando tú las conectas en paralelo, el voltaje no sube, se mantiene igual. Aunque unamos los 3 cables amarillos y los 3 cables negros en esta fuente para que se hagan 6 y 6, 6 rojos, 6 amarillos y 6 negros, solamente va a subir el amperaje, pero el voltaje no, se mantiene igual. No por juntar estas dos fuentes me van a dar 24 voltios, no. Se va a mantener de 12 voltios, pero solamente lo que estamos haciendo en paralelo me va a dar 12 voltios con 24.2 amperios. Aquí, por ejemplo, ya conecté las fuentes en paralelo de Xbox 360 al estéreo de auto y está funcionando perfectamente. En el video donde conecto el estéreo de auto en tu casa, que les dejé en la descripción, todo está súper explicado. Aquí solamente va a ser todo resumido. Los 6 cables amarillos, recuerden que estamos simulando que tengo una conexión paralela, ya les expliqué, pero la otra fuente no la puedo echar a perder. Pero imaginen que aquí son los 6 cables amarillos, van conectados al cable rojo del estéreo del auto en tu casa. Esa es la terminal positiva. El cable negro que viene del estéreo del auto es la terminal negativa y va a los 6 cables negros de las fuentes en paralelo del Xbox 360, y los cables rojo y azul, que van a ser 2 pares, son para que las fuentes se mantengan encendidas. Aquí ya todo está perfecto. El estéreo está alimentado y ya le puedo conectar todas las bocinas como en el video que les expliqué cómo se hace. Pero tenemos que agregar el amplificador. Ya que les mostré que todo funciona, voy a desconectar la fuente para conectar el amplificador. Para esto necesitamos los cables RCA. Estos cables son como estos. Son para conectar directamente el estéreo al amplificador. Yo voy a respetar los colores y voy a tomar el cable rojo y el cable blanco para conectarlos en el estéreo. Aquí, como les expliqué, en la salida de subwoofer
ponemos el blanco ahí y ponemos el rojo. Ahí está. Así tenemos que tener los cables RCAs atrás del estéreo del auto. En el amplificador, como les he explicado, van donde dice input, el blanco en el blanco y el rojo en el rojo. Ya terminamos las conexiones de RCA. Después de conectar las conexiones RCAs, aquí tenemos el cable remoto que viene directamente del estéreo. Recuerden que va siempre en el medio. Solamente con la ayuda de un desarmador metemos el cable ahí y después empezamos a presionar para que quede bien sujeto de esta manera. Ahora donde dice ground o GND voy a conectar la tierra física, que ya les había explicado cómo hacerlo. Bien, ya tenemos la tierra física y ya tenemos el cable remoto. Falta ahora alimentar el amplificador para que éste encienda junto con el estéreo. Para hacerlo es muy simple. En la conexión positiva, donde están los 6 cables amarillos con el cable rojo que alimenta el estéreo de auto, tenemos que conectar otro cable más, puede ser de cualquier color, no importa, que es el encargado de alimentar el amplificador. Y obviamente, en la conexión de 12 voltios del amplificador, va el cable que viene directamente del positivo de las fuentes en paralelo de Xbox 360. Y con esto hemos terminado la conexión del amplificador. Ya tenemos el cable de tierra física, el cable del remoto del estéreo y los 12 voltios que vienen directamente de las fuentes en paralelo de Xbox 360. Ahora vamos a conectarle un pequeño subwoofer. Yo no tengo cables rojo y negro, tengo cable amarillo y negro. Tú puedes poner los cables que tú quieras, solamente debes de respetar la polaridad. Para mí el cable amarillo es como si fuera el rojo, positivo. Vamos a ponerlo en el positivo, aquí del amplificador. Y el cable negro, obviamente, ese sí se respeta, es el negativo. Y vamos a conectarlo también aquí en el amplificador. Con esto terminamos todas las conexiones. Tanto del estéreo del auto en tu casa, el amplificador y el subwoofer. Una disculpa amigos que no puedo mostrarle todos a detalle, es que mi mesa de trabajo es muy pequeña. Pero las conexiones y la explicación creo que se las di muy bien para que no tengan ninguna duda. Bien, ha llegado el momento de conectar. Recuerden que estamos simulando las dos fuentes de Xbox 360 que tengo en paralelo. Pero originalmente yo nada más tengo una porque la otra no la puedo echar a perder. Pero simulen que vamos a conectar las dos para que todo se alimente al mismo tiempo. Ahí está. Ya encendió todo. Ya encendió el estéreo y el amplificador está listo para ser encendido. De hecho, si nos fijamos de este lado, a pesar de que el estéreo está encendido, el amplificador aún no enciende porque aún el estéreo no le manda la señal de audio. Aquí tenemos los LEDs de funcionamiento. Si todo está correctamente, al insertar un disco, el amplificador tiene que encender en el LED verde. Significa que está funcionando correctamente. Si te enciende en el LED rojo, significa que el amplificador se está protegiendo por algo. Por alguna sobrecarga, por alguna mala conexión y demás. Entonces, para que todo funcione, debe de estar en verde. Si está en rojo, tienes que encontrar el problema de por qué se manda directamente a rojo. Puede que el amplificador esté dañado o que haya una mala conexión. Ahí es para otro video, es muy complejo. Solamente tienen que encender en verde. Si está en rojo, nuevamente lo digo, es por un problema. Ya lo último del video es probarlo, para que vean que todo esto funciona perfectamente. Si seguiste todo paso a paso, no vas a tener ningún problema en agregar el amplificador al proyecto de estéreo de auto en tu casa. Muy bien, aquí tenemos la bocina que yo voy a utilizar, una de 4 ohms, y vemos que tiene dos cables. Lógicamente el negro es el negativo y el rojo es el positivo. Tenemos que conectarlas a una de las salidas del estéreo del auto. Recuerden que al principio ya les había dicho cuál era el positivo, cuál era el negativo de cada cable y por supuesto en dónde van a ir las bocinas. Y bien, aquí conectamos la bocina. Disculpen esto, lo que pasa es que no tengo mucho cable y tuve que poner todo abultado. Como les dije, el cable gris que tiene la línea es el negativo y conectamos el cable negro de la bocina. Y el cable gris que no tiene la línea es el positivo y lógicamente de la bocina conectamos el rojo. Bien, ha llegado el momento de la verdad. Voy a bajar todo el volumen. Voy a poner solamente un fragmento de la música. Insertamos el disco. Voy a tomar la bocina con la mano porque puede que se caiga.
Y vemos que funciona correctamente. Lógicamente voy a bajar el volumen porque era solamente una prueba. Bien, ¿qué ocupamos para poderle meter tiras LED a un estéreo de carro en tu casa o incluso en tu auto? Lógicamente ocupamos las tiras LED. Estas tiras LED las venden en cualquier tienda de electrónica y te las venden por metro. Hay tiras LEDs que solamente son de color blanco y estas que son multicolores. Otra cosa que vas a ocupar para este proyecto, que también lo venden en donde vas a comprar las tiras LED, es el control de las luces. Es un aparato como estos. Esto permite que las luces LED enciendan y, por supuesto, lo mejor, tiene un infrarrojo, el cual es para poder controlar las luces con este control remoto. Y por último, ocupamos un cargador cualquiera, solamente que la punta le entre al control de las luces, de esta forma. Y aquí voy a hablar sobre algo muy importante. No tengas ningún temor en conectar tiras LED en el estéreo del carro en tu casa o incluso en el estéreo de carro en tu propio carro. No les va a pasar nada a las tiras LEDs. ¿Por qué? Porque las tiras LEDs funcionan a 12 voltios, que es el mismo voltaje que utiliza la batería de tu propio carro o, en este caso, la fuente de poder de Xbox 360. Y también te voy a contestar a otra duda. No importa el amperaje. El amperaje no te va a dañar las luces LED, ni el estéreo, ni nada. De hecho, hay algunas pilas de carro que tienen hasta 250 amperios, pero son de 12 voltios. El amperaje puede ser alto o incluso muy alto o súper alto y eso no va a variar, ya que las luces LED, el estéreo del carro, solamente va a tomar el amperaje necesario para funcionar. Donde sí afecta es en el amperaje bajo. Por ejemplo, si le metemos un cargador de 12 voltios con 1 amperio solamente, eso no es suficiente, es muy poco amperaje. No te va a prender ni el estéreo ni las luces, por supuesto. O incluso pueden que te prendan, pero al subirle poquito se va a apagar, porque es muy poco amperaje. Cabe resaltar que si las luces las quieres poner en un proyecto en tu casa, también admite la corriente directa de tu casa. Solamente el eliminador de corriente tiene que ser forzosamente de 12 voltios y mínimo de 2 amperios, como lo podemos ver justo aquí. Pero aquí me voy a enfocar en el proyecto conectar las luces al estéreo de carro en casa. Así es que ocupamos la misma entrada que sea compatible con el controlador de las luces y, por supuesto, del otro lado tiene que estar los cables pelados de esta forma. Bien, lógicamente, como ya lo mencioné, el amarillo y el rojo tienen que ir juntos. Esta es la terminal positiva y, por supuesto, el cable negro es la terminal negativa. Y como ya lo mencioné en el video de la fuente de poder de Xbox 360, que te invito a que lo veas, los 3 cables amarillos es la terminal positiva y los 3 cables negros es la terminal negativa. Y por supuesto el azul y el rojo deben de ir juntos para que la fuente de poder encienda. Bien, vamos a conectar el positivo con el positivo, todos los cables amarillos y el rojo y el amarillo del estéreo, de esta forma. Y pues la terminal negativa, el negro con los 3 cables negros de la fuente de poder del Xbox 360. Justo de esta forma. Recomiendo enormemente que la fuente de poder esté desconectada mientras conectas todo. Ahora ocupamos lógicamente el cable que le va a dar el poder al control de las luces. Y bien, aquí tenemos el cable ya cortado, que es el que va a alimentar el control de las luces de esta forma. Pero, ¿cómo identifico el positivo y el negativo si en ocasiones vienen negros los dos? Muy fácil. Lógicamente, si el cable que tú tienes para poder conectar el controlador de las luces al estéreo del carro viene con rojo y negro, ya sabes que el rojo es positivo y el negro es negativo. Eso es automático.
Pero por ejemplo, hay cables de algún cargador donante del cual hayas agarrado el cable que sean los dos cables negros. Bien, aquí el cable que tenga las rayas intermitentes siempre va a ser el positivo y el cable que sea absolutamente negro va a ser el negativo. De todos modos, hay algunos cables que no tienen ni siquiera las bandas, son cables completamente negros los dos. No importa, haz la prueba. Es decir, conecta los cables, uno a la terminal positiva y uno a la terminal negativa, y si no te funciona, solamente cámbialos de posición. Solamente que no duren mucho tiempo conectados porque te pueden dañar las luces. Tienes que hacer una prueba rápida. Recuerda que yo solamente te muestro las herramientas y tú debes de utilizarlas como tú gustes. Y ahí ya tenemos todo listo. La fuente de poder ya está conectada al estéreo para alimentarlo. Y ya tenemos el cable listo, que es para alimentar el control de las luces. Solamente lo insertamos aquí. Ahora lo último que queda es conectar las tiras LED. Y esto puede ser lo que tú gustes. Puedes meterle nada más 1 metro, medio metro o una sección, ya que las tiras LEDs pueden cortarse por pedazos. Nos damos cuenta que al ir avanzando encontramos estas líneas negras que dividen estas patitas de cobre. Aquí con unas tijeras podemos cortarle y solamente poner esta sección, si lo deseamos, de luces en el estéreo de carro, en tu casa o en tu auto. Pero lógicamente le puedes poner todo lo que tú quieras. Si quieres le puedes meter los 5 metros que contiene estas luces. Esta tira LED, por ejemplo, ya tiene los 4 cables que van directamente al control de las luces, pero hay unas que no lo tienen, porque tú tienes que comprar en ocasiones el controlador de las luces con el cable por separado. ¿Cómo lo pongo? Muy simple. Aquí nos damos cuenta que las tiras LEDs tienen 4 patitas de cobre, una que dice más, una que dice G, una que dice R y una que dice B. El cable negro va soldado en la terminal más. El cable verde va en la terminal G. El cable rojo va en la terminal R y el cable azul va en la terminal azul. Es decir, de esta forma, tal cual lo están viendo. Solamente soldamos cada uno de los cables en el pin correspondiente. Muy bien, ya tenemos el estéreo conectado a la fuente de poder, ya tenemos el cable directamente en el positivo y negativo, el que va a alimentar el controlador de las luces, y ya soldamos, por ejemplo, los cables del controlador de las luces justamente en las patitas. Ahora solamente tenemos que conectarlo. Los controladores de las luces LED siempre van a tener una flechita. Y la conexión también tiene que tener una flechita. Significa que esta conexión va así, flecha con flecha. No tenemos que meterlo al revés o vamos a provocar un corto. Ahora sí, y disculpen todo el desorden, lo que pasa es que mi cámara no puede abarcar mucho espacio. Pero, como yo les digo, mis videos es para mostrarles cómo se hace. Ya depende de ti cómo utilizas las herramientas que yo te muestro en tu beneficio. Y bien, ya con esto tenemos todo conectado. Voy a conectar la fuente de poder a la luz y ya todo tiene que encender. Tanto el estéreo como las mismas luces. Vamos a encender el estéreo. No tengo ninguna bocina conectada por el momento, pero para que vean que sí funciona, ahí está encendiendo. De hecho creo que tiene un disco dentro. Vamos a ver si lo tiene. ¿Ven? Saca el disco perfectamente, lo introduce y pues solamente falta el momento de la magia. Recuerden que el controlador de las luces tiene esta terminal, que es un infrarrojo. Y ahí es donde entra la magia del control, para que con el control tú puedas controlar las luces a placer, como por ejemplo ponerlas que brinquen más rápido, miren, de esta manera tan alucinante, bajar la velocidad del brillo
Ahí está. Cambiarlas de color a rojo, a verde, a azul. Esto depende si tú compraste las tiras LED que son de colores. Ahí está, de muchos colores. Podemos poner que enciendan todos los colores de esta forma. Podemos apagarlas, podemos encenderlas, podemos controlarlas a placer. Muy bien, ¿qué significan luces LED rítmicas? Significan que estas luces van a encenderse o apagarse dependiendo las variaciones de sonido de la canción en curso en el estéreo del carro. Y el método que les voy a proporcionar en este video es el más económico, ya que no requiere otra fuente de poder para las mismas luces. Estas luces LEDs son las más económicas y las podemos encontrar en algún tianguis o sobre ruedas. También las podemos encontrar en tiendas de electrónica y también las podemos encontrar donde vendan estéreos de carro. Solamente tienes que buscar en la tira LED que sean de 12 voltios, justo como está marcado esta tira LED. Hay dos opciones de tiras LED que puedes comprar para este proyecto. Las denominadas normales, que solamente encienden y se apagan en color blanco, y estas que son multicolores. Estas luces LED las puedes comprar por metro y se pueden cortar en muchas secciones. Solamente tienes que saber cómo. Eso la gente en ocasiones no te lo explica. Recuerda que mis videos son súper explicados. Aquí, por ejemplo, tengo una prueba. Acabo de cortar un par de secciones del rollo principal que yo compré para esta prueba. Estas secciones se deben de cortar justo donde están las patitas de cobre. No debemos de cortarlas de aquí o si no vas a arruinar tu tira LED o al menos la sección que vas a cortar. Si te das cuenta, conforme vas avanzando, vas a encontrar estas secciones. Aquí está. Justo ahí, como pueden ver, en esa línea negra debemos de pasar la tijera para cortar la tira LED. Tiene que ser justo en el centro para que así tengamos espacio para soldar tanto de la izquierda como de la derecha. Aquí tenemos un gran punto importante para este tutorial. Aconsejo solamente poner una sección de tira LED por bocina del estéreo del carro. No tenemos que poner muchas luces porque si no el resultado va a ser muy malo, ya que las luces LED se van a alimentar de la misma corriente que el estéreo manda a las bocinas, y si ponemos muchas secciones juntas, las luces LED simplemente no van a encender porque el voltaje va a ser muy bajo. Así es que solamente yo aconsejo poner una sola sección de tira LED por cada bocina del estéreo del carro. Y aquí en vivo, como lo dije, voy a cortar esta sección justo de esta forma. Ahora, estas luces LED, como les dije, funcionan a 12 voltios. Y si las conectamos de esta forma, no van a funcionar como luces rítmicas. Tenemos que eliminar estas dos resistencias que se encuentran en la sección de la tira LED. Hay unas tiras LED que solamente tienen una resistencia, pero en ocasiones, sobre todo las que son multicolores como esta, tienen dos resistencias. Tenemos que quitarlas y puentearlas con un punto de soldadura. Y aquí está el problema al que me refería. Estas tiras LED tienen como un tipo de protector de plástico justo encima, lo que nos hace imposible poder soldar los cables en las patitas de cobre porque están cubiertas. Tenemos que, con un desarmador o con una navaja, empezar a desprender ese plástico. Solamente en los puntos donde ocupamos soldar o quitar las resistencias. ¿Ven? Empiezan a raspar de esta forma. Lo estoy haciendo en vivo para que vean que no es tan batalloso. Ahí está. Ya quité la primera sección y aquí nos damos cuenta que ya quedó completamente libre el lugar donde vamos a soldar. Muy bien, ahora te voy a explicar qué significa cada patita de la tira LED. Si estás utilizando las tiras LED que estás viendo en esta imagen, es decir, las que solamente encienden en blanco, solamente van a tener dos patitas, la positiva y la negativa. Tenemos que soldar los cables ahí y poner el positivo en la terminal positiva de la bocina y el negativo en la terminal negativa de la bocina, lo cual expliqué en el primer video donde te muestro cómo conectar el estéreo de carro en tu casa cable por cable. Pero yo para esta prueba compré las luces LED que son multicolores y tienen 4 patitas.
Tranquilo, no te asustes, aquí te voy a explicar para qué sirve cada una. La primera que tiene la cruz es la terminal positiva. Y tenemos una que dice una G, una R y una B. Significa que si ponemos la terminal positiva aquí y la terminal negativa en la G, solamente va a encender la luz verde. Si ponemos la terminal positiva aquí y ponemos la terminal negativa en la R, solamente va a encender la luz roja. Y si ponemos la patita positiva aquí y la patita negativa en la B, solamente va a encender la luz azul. Muy bien, aquí tenemos ya la tira LED de prueba terminada. Se dan cuenta que donde estaban las resistencias ya las quité con el cautín y le puse un punto de soldadura. Justo así te tiene que quedar. Y justo en el otro costado tenemos la terminal positiva y tenemos la terminal negativa justo donde está la R. Es decir, esta tira LED va a encender en color rojo. Muy bien, llegados a este punto, tú ya debes de saber cómo conectar el estéreo de carro en tu casa. Todos los videos que les mencioné al principio están en la descripción del video. En ese video explico claramente qué significa cada uno de estos cables. Así es que esto lo vamos a omitir. Así es que yo solamente me voy a enfocar a conectar la tira LED de prueba para que vean que es rítmica. Vamos a ponerla. Esta va justo en cada una de las salidas del estéreo, es decir, las salidas de las bocinas, que en su mayoría admiten 4 bocinas. Así es que podemos poner hasta 4 tiras LED rítmicas en un estéreo de carro, una por bocina, recuérdalo, y solamente una sección como esta por bocina para que así sea el resultado mucho mejor. Muy bien, ya tenemos aquí todo conectado, inclusive la tira LED rítmica en una de las bocinas del estéreo del carro. Yo para esta prueba seleccioné la luz azul. Me gusta mucho el color y la luz rítmica de esta tira LED va a ser en color azul. Así es que vamos a encender el estéreo y voy a apagar la luz para que vean el resultado. Para que vean cómo la luz rítmica sí funciona. Voy a sacar el disco y lo voy a volver a poner para que empiece a tocar la música. Van a ver cómo va a encender. ¿Se dan cuenta? Al ritmo de la música. Y bien, como vieron, todo esto funcionó correctamente y este video te enseñó todo al respecto a la hora de conectar un estéreo de auto en tu casa. Les hablé absolutamente de todo. ¿Qué significan los cables? ¿Cuánto es el voltaje? ¿Qué corriente se usa? El amperaje. Hablé de la mejor fuente para conectar el estéreo de auto en tu casa. Hablé de la impedancia del estéreo. Hablé de las bocinas. Incluso hablé de la antena FM y AM. Les dije todo para que no les quede ninguna duda en sus proyectos de estéreo de auto en su casa. Mejor video que este creo que no vas a encontrar. Sin más amigos, me despido.